Merged, Gaia, Enceladus, Sausage. Suena un montón de palabras al azar, ¿no? Pues en realidad es el nombre de una de las historias más curiosas de nuestra galaxia. ¿Qué tienen que ver estas tres palabras entre sí? ¿Y por qué juntas esconden una de las historias más fascinantes jamás contadas sobre nuestra galaxia? Lo cierto es que detrás de este nombre aparentemente absurdo hay una historia de colisiones cósmicas, de supervivencia estelar y de pistas escondidas en el movimiento de las estrellas. Un misterio que conecta el pasado remoto de la Vía Láctea con el lugar donde hoy vivimos. Y sí, la parte de la salchicha tiene una explicación, pero no te la voy a dar todavía. Primero viajemos juntos a un momento en que nuestra galaxia aún estaba formándose y un visitante inesperado vino a cambiarlo todo. ¡Empecemos! Capítulo 1. El descubrimiento inesperado. Todo comienza en 2013, cuando la Agencia Espacial Europea lanza la misión Gaia. Su objetivo parecía simple, aunque monumental: cartografiar la posición y el movimiento de más de 1.000 millones de estrellas en la Vía Láctea. En los primeros análisis de datos, un grupo de astrónomos detectó algo extraño: un conjunto de estrellas que no encajaban en el patrón esperado. Tenían órbitas más elípticas, se movían en direcciones opuestas a la mayoría, y lo más raro, su composición química no coincidía con las estrellas formadas en la Vía Láctea. Estas no eran simples anomalías estadísticas, eran pistas, y cuando las piezas comenzaron a encajar, la historia emergió. Entre 8 y 11.000 millones de años atrás, una galaxia más pequeña, llamada por los científicos Enceladus, colisionó con la Vía Láctea. La colisión no fue un choque frontal y violento como en una película, sino una danza gravitatoria prolongada que desgarró a Enceladus y dispersó sus estrellas por todo el halo de la galaxia. Capítulo 1.5. El origen del nombre. Antes de seguir, vale la pena responder la pregunta que seguro tienes desde el principio: ¿por qué un nombre tan raro? Primero, Gaia viene de la misión de la Agencia Espacial Europea, que hizo posible este descubrimiento. Es un satélite que, como un cartógrafo galáctico, mide posiciones y movimientos de más de 1.000 millones de estrellas. Sin Gaia, no sabríamos que Enceladus existió. Enceladus es el nombre que los astrónomos dieron a la galaxia que colisionó con la Vía Láctea. En la mitología griega, Encélado era un gigante, hijo de Gea, que fue enterrado bajo Sicilia, una metáfora perfecta para una galaxia devorada y oculta en el interior de otra más grande. Y por último, sausage o salchicha se refiere a la forma alargada que tienen las órbitas de las estrellas que vinieron de Enceladus, cuando los científicos las graficaron en un diagrama de velocidades. La nube de puntos se veía como una salchicha, un nombre curioso para una historia épica. Capítulo 2. La anatomía de una colisión galáctica. Para entender la magnitud del evento, imagina dos enjambres de abejas acercándose lentamente, hasta mezclarse por completo. La gravedad es el director de esta coreografía. Enceladus, siendo mucho más pequeña,
fue capturada por el halo gravitatorio de la Vía Láctea. Sus estrellas comenzaron a ser arrancadas, sus nubes de gas comprimidas y estiradas, hasta que la galaxia entera dejó de existir como entidad independiente. Este proceso duró cientos de millones de años y tuvo consecuencias profundas. Alimentó la formación de nuevas generaciones de estrellas en nuestra galaxia y cambió para siempre su estructura interna. Hoy podemos ver las huellas de esta fusión en dos lugares claves: el halo estelar, esa región externa de la galaxia que parece una nube difusa de estrellas, y el bulto central, que se cree fue en parte moldeado por el impacto. Sin embargo, lo que más impresionó a los astrónomos no fue la destrucción en sí, sino el hecho de que muchas de las estrellas de Enceladus siguen ahí, mezcladas pero irreconocibles, o reconocibles dependiendo el caso, como si fueran fósiles cósmicos, que cuentan su propia versión de la historia. Capítulo 3. La evidencia oculta en las estrellas. Detectar estrellas de Enceladus no es como identificar un ladrillo extraño en una pared. Aquí hablamos de diferencias químicas sutiles, menor contenido de metales pesados, distinta proporción de elementos como el magnesio o el silicio, marcas que delatan un lugar de origen distinto. El telescopio Gaia no mide directamente la química, pero su precisión en posiciones y movimientos permitió que otros telescopios como el Sloan Digital Sky Survey apuntaran a esos candidatos y analizaran su luz. El resultado fue claro: había una firma química coherente y una dinámica orbital que no dejaba lugar a dudas. Es como si en un gran archivo genético de estrellas encontráramos a un grupo con un linaje completamente distinto. Esto nos abrió una pregunta fascinante. Si la Vía Láctea está formada por capas de eventos pasados, ¿cuántas otras Enceladus habrán existido antes? La respuesta podría significar que nuestro hogar galáctico es en realidad un mosaico de muchas galaxias más pequeñas, ensambladas a lo largo de la historia cósmica. Capítulo 4. Lo que significa para nosotros. Aquí es donde la historia deja de ser un relato astronómico y se convierte en algo más profundo. La teoría de Gaia en Enceladus no es solo sobre el pasado de la Vía Láctea, también habla de nuestro propio origen. Cada átomo de nuestro cuerpo, cada molécula de agua, ha pasado por innumerables procesos estelares, y algunos de esos procesos ocurrieron en una galaxia que ya no existe. En otras palabras, partes de ti podrían ser herencia directa de Enceladus. Además, esta historia nos recuerda que el universo es un lugar en constante cambio. Las galaxias que vemos hoy no son entidades permanentes, son construcciones temporales, hechas de fusiones, colisiones y renacimientos. Si proyectamos hacia el futuro, sabemos que dentro de unos 4.000 millones de años, la Vía Láctea colisionará con Andrómeda. Lo que hoy nos parece estable será apenas un capítulo más en la historia de transformaciones. Gaia Enceladus nos muestra que lo que somos es el resultado de una larga cadena de encuentros cósmicos, y que, en el fondo, siempre hemos sido una amalgama de mundos. Si te ha fascinado esta historia, no olvides dejar tu comentario. ¿Crees que somos más hijos de la Vía Láctea o de Enceladus? Suscríbete y activa la campanita para seguir explorando juntos los secretos del universo. ¡Hasta la próxima!